tarde. Vamos a elevar nuestro pensamiento hacia Dios, haciendo esta oración inicial. Rogamos al Señor, Dios omnipotente, que nos envíe buenos espíritus para asistirnos. Aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Según pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums, a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el acogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonadles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. El día de hoy vamos a leer el libro La Luz de la Verdad, de Amalia Domingo Soler, y el título, el capítulo 9, página 53, el título La ciencia y el espiritismo. Ahorita. Yo creo que ya entré en la computadora. Entonces apaga el del celular para que no tenga eco. Sí, pero ahora ya no sé ni cómo se apaga. El botón de rojo en la parte de arriba es donde dice finalizar llamada. Ahora sí. Excelente. Tenemos, ahí está, ajustando la camarita. El título, La ciencia y el espiritismo. Siendo Dios la causa primera de todas las cosas, el punto de partida de todo, el fundamento cardinal sobre el que descansa el edificio de la creación, es también el asunto que debemos estudiar en primer lugar para entendernos. Es un axioma elemental que se juzgue la causa por sus efectos, aun cuando la causa no sea visible. La ciencia va más allá todavía. Calcula la potencia de la causa por la potencia del efecto y aún puede determinar la naturaleza de ella. Así es como la astronomía, por ejemplo, en conocimiento de las leyes que rigen el universo, ha supuesto la existencia de planetas en ciertas regiones del espacio. Se han buscado, se han encontrado los planetas indicados de ese modo y se puede decir que se han descubierto en realidades antes de haber sido vistos. En otro orden de hechos más vulgares, quien se encuentra envuelto por una densa niebla juzga que el sol ha salido por la claridad difusa que la penetra. Si un ave que se mece en los aires es mortalmente herida y por consecuencia cae como un cuerpo inerte, se supone que un hábil tirador, a quien no se haya visto ni se ve, le ha acertado con su arma mortífera. No siempre es necesario haber visto una cosa para saber que existe, y en todo, por la observación de los efectos se llega al conocimiento de las causas. Otro principio elemental como el anterior y que pasa por axioma a fuerza de ser evidente es que todo efecto ordenado debe proceder de una causa inteligente. Si se pregunta quién es el inventor de tal ingenioso mecanismo, el arquitecto de tal monumento, el escultor de tal estatua o el pintor de tal cuadro, ¿qué se diría del que contestase que se había hecho solo? Cuando se ve una obra maestra de arte o de industria, se dice que debe ser producto de un hombre de genio, porque solo una alta concepción puede haber precedido a una confección. A su confección se supone, sin embargo, que un hombre lo ha hecho porque se sabe que la cosa no es superior a la capacidad humana. Pero a nadie se le ocurrirá el pensamiento de que puede ser producto de la cabeza de un idiota o de un ignorante, y aún menos que sea el trabajo de un animal
o el producto de la casualidad. En todas partes se reconoce la presencia del hombre por sus obras. Si se llega a un país desconocido, aunque desierto, si se descubre el menor vestigio de obras humanas, se deduce que está o ha estado habitado por hombres. La existencia de los hombres antidiluvianos no se probaría solo por la presencia en los terrenos de aquella época de los fósiles humanos, sino también, y no con menor certidumbre, por lo de objetos trabajados por los hombres. Un fragmento de vaso, una piedra tallada, un arma, un ladrillo, bastarían para atestiguar su existencia. Por lo grosero o acabado del trabajo, se reconocerá el grado de inteligencia y adelantamiento de lo que habían hecho, perdón. Si pues se encontrase en un país solo habitado por salvajes, una estatua digna del cincel de Fidias, no se vacilaría en decir que siendo incapaces los salvajes en producir tal maravilla de arte, debía ser obra de una inteligencia superior a la de los salvajes. Aquí podemos hacer una primera pausa. Nos están comentando con respecto a la ciencia y el análisis, ¿verdad? Que nosotros podemos entender en cuanto a, en base a los efectos, tenemos cierto conocimiento con respecto a las causas que pueden derivarse de ciertas cosas. Nos hacen comentarios que obviamente cuando de esta parte última, que una estatua tan linda, maravillosa, bien hecha, no puede ser por quienes están integrando en ese espacio en donde se ven personas que están desubicadas, no tienen conciencia quizás de lo que estaba sucediendo, sino que pudo haber sido objeto de alguien superior. Y pensemos en cuanto a la ciencia en la época de los egipcios, en la época de los persas, en la época de los griegos, en la época de los mayas, que esas obras son magníficas construcciones que han tenido milenios. Otros pueden ser siglos, pero son obras maestras. O sea, que cuando las descubren los arqueólogos, poco a poco van estudiando, van asimilando y todavía les hace falta. O sea, van investigando, van adquiriendo ese análisis. Entonces acá considero que también está involucrada dentro del título que tenemos la ciencia. ¿Por qué? Porque es muy probable que hayan sido espíritus de alta tecnología que nos están brindando sus conocimientos, pero nosotros, por ejemplo, Coca está a cierta edad y viene un niño de 4 o 5 años, Coca le puede dar toda la información a este niño, pero el niño no va a entender debido a su grado evolutivo. Entonces, ¿qué es lo que hacen en ese entonces los de esa época? Jeroglíficos, para la posteridad poder entender qué es lo que aconteció, qué es lo que sucedió durante esa época. Entonces ya con el correr del tiempo ya se da a conocer la forma de transcribir y entender estos mismos jeroglíficos. Eso es lo que quería comentar. ¿Y usted quiere comentar algo, Magdita? Ok, entonces va a comentar. Gracias. Y ahorita que estabas comentando precisamente eso de los jeroglíficos, yo me recuerdo que estábamos en básico, creo, no me recuerdo si era entre primero a tercero básico, me recuerdo. Y precisamente estando ahí, un profesor nos dijo que teníamos que inventar un alfabeto. Ah, sí. Ajá. Ah, qué interesante. Sí. Y tenía que ser diferente a todo lo que conociéramos nosotros, ¿verdad? Teníamos que ser originales y teníamos que formar palabras. E incluso me recuerdo que, no me recuerdo si eran poemas o frases, no me recuerdo muy bien, pero no me recuerdo cuántos puntos valía. Y todos los compañeros logramos hacerlo. O sea, logramos. Yo creo que sí, porque la mayoría. Éramos como 14, 12. Eran pocos, ¿verdad? Éramos poquitos. Pues sí, del Guinelca era. El colegio Guinelca, que era un colegio muy pequeño, pero teníamos buenos catedráticos, ¿no? O sea, teníamos catedráticos. No les puedo decir excelentes, pero sí eran buenos. Y entre ellos, me recuerdo que era el profesor de literatura, si mal no recuerdo, que nos hacía ver eso en cuanto al lenguaje, me recuerdo. Entonces, miren ustedes, nos decía,
El ser humano es muy inteligente y puede adaptar y crear alfabetos. Y tan es así que yo les voy a dejar como tarea que ustedes para tal fecha creen un alfabeto. Y lo logramos y lo hicimos. Yo me recuerdo que también lo hicimos, que este profesor me preguntó que si yo lo había copiado en algún lado. Porque es muy bueno. Ajá, porque fue... ¿Cómo? Ahí sí que la edad de la creatividad, ¿verdad? Y la inspiración, me imagino La inspiración, yo, pues, la inspiración, o sea, pero... por lo propio, más también la ayuda, la ayudita. Ajá. Los dos. Y entonces me gustó mucho y había que hacerlo. Me recuerdo que un tipo de papel que ahora es como, se llamaría como fotografía, algo así me recuerdo porque era como tamaño oficio y había que hacerlo con tinta china, porque hasta así nos dijo, miren, y lo van a hacer ustedes con tinta china, con rapidógrafo. Quiero que sea con rapidógrafo. Entonces, no solo había que crearlo, sino que también había que dejarlo nítido, no quería que ninguna manchita en el alfabeto, ese profesor, ¿no? Todo lo quería nítido. Y entonces vimos nosotros que efectivamente el ser humano es muy inteligente y es capaz de crear su propio alfabeto, ¿verdad? Si nosotros, siendo estudiantes en básicos, adolescentes, logramos hacer, imagínense, como bien decía Badachi, ya adultos y con más conocimiento, ¿cómo podrían realizarse ese tipo de alfabetos, verdad? Entonces, ahí va lo que nos decía la lectura, ¿verdad? Para un efecto inteligente se necesita una causa inteligente. Y entonces, si vemos, por ejemplo, esas estatuillas que estabas comentando, veíamos que efectivamente parte de esa historia es por gente que sí lo ha hecho bien, ¿verdad? Solamente. Muchas gracias. Pues, bienvenido, Sergio, un placer. Buenas tardes. Un placer, bienvenido. Pues, bienvenido. ¿Cómo está? No, bienvenido. Dios lo bendiga. Y él es mi hermano Oscar Abela, su esposa Betty, su hija Andrea. Ahorita nos acaba de acompañar Sergio, querida Magdita. Buenas tardes, mucho gusto. Mire, ¿puede poner un poquito más de volumen a su micrófono? Que se escucha muy poquito, casi nada. Sí. Hay una función dentro de la parte de abajo de la barra del escritorio de la computadora, en donde tiene la función de poder subir el volumen. Así es, ¿verdad tú? Ese creo que es para regular el volumen. Ah, de la propia computadora, no del... Ya. Debe tener tapado el micrófono. O tal vez está tapado su micrófono, Magdita. ¿Me escucha ahora? Se escucha bien poquitito, muy a lo lejos. Casi nada. Tal vez usted sí me escucha, pero puede ser que esté como obstaculizado su micrófono. Está habilitado. ¿Perdón? No, aquí está activado. Está activado. Sí, está activado. Bueno. Un poco más. Sí, bueno, vamos a continuar con la lectura, Magdita. Estamos leyendo actualmente el libro La Luz de la Verdad. Estamos en el capítulo 9, en donde el título es La ciencia y el espiritismo, y vamos a continuar. Pues, bien, mirando cada cual en torno sobre las obras de la naturaleza, al observar la previsión, la sabiduría, la armonía que presiden a todas, se reconoce que no hay ninguna que no sea superior al más alto alcance de la inteligencia humana, puesto que el mayor genio conocido en la tierra sería incapaz de producir una sola hoja de la hierba más humilde. Y puesto que la inteligencia humana no puede producirlas, es forzoso que sea el producto
de una inteligencia superior a la del hombre. Esta armonía y esta sabiduría que se extiende desde el grano de arena hasta los astros innumerables y de tamaño inconmensurable que circulan en el espacio, hay que deducir que esta inteligencia abraza lo infinito, a menos de admitir que hay efectos sin causa. La existencia de Dios es, por lo tanto, un hecho demostrable, no solo por la revelación, sino también por la evidencia material de los hechos. Los pueblos más salvajes no han tenido revelación y, sin embargo, creen instintivamente en la existencia de un poder sobrehumano, porque los salvajes más rudos tienen los elementos del raciocinio que pueden sustraerse a las consecuencias de la lógica. Ven cosas superiores a la capacidad de la inteligencia humana y deducen que proceden de un ser superior a la humanidad. No es dado al hombre sondear la naturaleza íntima de Dios. Temerario empeño sería el del quien pretendiera levantar el velo que le oculta a nuestra vista. Nos falta aún el sentido necesario para ello, el cual no se adquiere sino con la completa purificación del espíritu. Pero si no puede penetrar su conciencia, dada su existencia con premisas, se puede por el raciocinio llegar al conocimiento de sus atributos necesarios, porque viendo lo que no puede ser, sin dejar de ser, se deduce lo que debe ser. Acá vamos a hacer una pausa. Primeramente, nosotros nos ponemos a analizar cómo los científicos, a través de los análisis, acá cuando estamos empezando a leer esta segunda parte, nos indica que el hombre no puede hacer ni siquiera una hoja de una planta. Lo más mínima, lo más insignificante, pero el hombre no puede, mientras que Dios sí. Como los científicos, dentro de su mentalidad que tienen ese arte de poder hacer de todo, entonces trabajaban en su momento, hicieron el clon. Ya lo encontramos, ya lo hicimos, pero ¿cómo lo hicieron? Fue a través de elementos o células que ya están preestablecidas. Entonces, a través de robots, utilizan ciertos mecanismos y ciertos materiales para aparentar a crear seres humanos pensantes, entre paréntesis. ¿Por qué? Porque no es posible que exista un Dios, que Él sí lo haga y ellos no. También viéndolo desde el punto de vista, también lastimosamente, del orgullo por parte del hombre, ¿verdad? Pero acá nos indica también que nosotros tenemos que tener en consideración que hay un poder superior que lo crea todo y que en su momento nosotros vamos a entenderlo, pero cuando seamos perfectos. O sea, vamos a comprenderlo en su máxima expresión. Mientras tanto, platicábamos anteriormente, dentro de las culturas antiguas, se veía con respecto a los diferentes dioses porque sabemos que hay un ser superior que lo ha creado todo. Antiguamente eran politeístas y ya posteriormente se va entendiendo que existe un solo Dios. Entonces, aquellos seres que no reconociendo, ni siquiera hemos visto a Dios, pero tenemos en nuestro fuero íntimo la conciencia segura de que existe y que por tal circunstancia nosotros existimos. Entonces, este libro nos está como abriendo el conocimiento y tomando en consideración también que no debemos dejarnos llevar por nuestro orgullo, ni por nuestra vanidad, sino que ser simples, y de hecho hemos sido creados simples y sencillos para poder ir progresando en este desarrollo. Él es René, él es Sergio. Mucho gusto, señor. ¿Algún comentario, Magdita? ¿Me oye ahora, Valito? Excelente, mucho mejor. Sí, me pasé al teléfono porque no saber qué tiene esto. Fíjese, Valito, que por estar luchando con la computadora, ya no me di cuenta hasta dónde llegó. Cómo no. Leímos hasta lo que debe de ser. Sí, en la página 54 fue, pues bien, hasta dos renglones antes. Y antes de, sin conocer los atributos, se deduce lo que debe ser. Y Coco. Yo estaba pensando también que somos, si bien es cierto, Dios es el creador de todo lo que nosotros observamos, especialmente la materia prima, ¿verdad? Como vemos acá en la naturaleza, las plantas, los minerales, también es cierto que nosotros somos co-creadores, ¿verdad? Somos co-creadores también junto con Él y estamos ayudando también a esa evolución.
dentro de nosotros como especie, porque nosotros hicimos las sillas, la refrigeradora, ¿verdad? La mesa, el sofá, la televisión, los cuadros, la bombilla, todo esto es hecho por el hombre, incluso el interruptor, ¿verdad? Sí. Todo eso es producto también de la transformación de la materia prima que nos da nuestro Padre Celestial. Entonces, si bien es cierto, como bien decía la lectura, la inteligencia humana no ha hecho una hoja, ¿verdad? O una planta, pero sí es capaz de transformar lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Como materia prima. Y depende de nosotros cómo vamos a producir esa transformación. Y de hecho lo vamos viendo como la lectura, cómo se ha producido a lo largo de la historia esa transformación, porque hemos visto edificaciones de madera con paja, ¿verdad? Después con piedra caliza. Ya después va cambiando todo ello y vemos también ladrillo, vemos block. No, pero también aquellas Habla los y crumblage, o ¿cómo? sea, aquellas piedras que tienen de toneladas. O sea, cada una de esas, o sea, A exactamente. eso me refiero, digamos, en cuanto a la tecnología, ¿verdad? Que ya y tecnología que como bien decías, ¿verdad? Lo tuvieron miles de años antes de que llegara Jesús, ¿verdad? O sea que no podemos hablar que el hombre era un ser poco inteligente antes de la venida de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, ¿verdad? No, sino que... Ay, perdón. Sí. Sí, claro, por favor. Sí, claro. Sino que miles de años atrás, ¿verdad? Ya había seres humanos de nuestra humanidad que eran capaces de producir esas transformaciones en la materia prima, ¿verdad? Y tenían ese conocimiento. Pero como nosotros bien sabemos también nos han ayudado a evolucionar seres que han venido también, como hemos platicado acá, que han venido de otra galaxia, ¿verdad? De otras constelaciones, ¿verdad? Como es Capella, ¿verdad? Y eso lo podemos leer en el libro A Camino de la Luz, ¿verdad? De nuestro hermano, psicografiado por Chico Javier. Ahora, ¿qué espíritu fue el que lo dictó? No me recuerdo, pero ahí habla precisamente de cómo fue que se produjo eso, ¿verdad? Ese examen, llamémoslo así, que lo perdieron en aquella constelación y lo mandaron de castigo, ¿va? De castigo para aquí al planeta Tierra. Pero ellos nos vinieron acá con la tecnología que ya traían ellos a avanzar. Sí. Y lo han hecho en diferentes momentos, ¿verdad? Como bien contaba Balachi. La cultura maya, la cultura azteca, los griegos, los persas, ¿verdad? Como bien comentabas, ¿verdad? Sería lo que va a pasar ahorita con otro planeta. Como nosotros ahorita estamos cambiando. ¿Cabal? Eso. O sea, lo que está pasando de lo de tercera, o sea, quienes nos encontramos acá y quienes van a tener que trasladarse en un mundo más primitivo. Claro, exacto, ¿verdad? Y también lo que según tienen proyecciones hacer también lo que va a suceder con el planeta Marte, ¿verdad? Que ya hay planes de colonización del planeta Marte, ¿verdad? Entonces ya con el tiempo, ¿verdad? Con los años, según los mismos videntes, ¿verdad? Que ya lo están pronosticando, dicen que se va a lograr esa colonización, ¿verdad? Entonces, imagínense, es como que va a ser como una sucursal aquí de seres aquí de la Tierra que van a ir a colonizar el planeta Marte, ¿no? Cosa que algo parecido, solo que en espíritu, ¿no? Fue lo que hicieron de allá de Capella para venir aquí a la Tierra. Pero vamos al hecho de que miles de años atrás, antes de Jesús, ya los hombres que estaban aquí, que habitaban la Tierra, eran muy inteligentes. Pero entonces se producía ese contraste que estábamos comentando, ¿verdad? Porque los propios nativos de aquí de la Tierra, ¿verdad? Que no estaban tan desarrollados intelectualmente, entonces comenzaron a recibir esa orientación, ¿verdad? Esa ciencia también por parte de los espíritus superiores, ¿verdad? En ese tiempo, espíritus superiores eran los que eran exilados de otro planeta, ¿verdad? Entonces, llegaban a ser maestros de nosotros que estábamos aquí en la Tierra, ¿verdad? Sin embargo, habían perdido el examen allá, en su propio planeta, ¿verdad? Porque no tenían los conocimientos necesarios y la moralidad, sobre todo para continuar ahí, ¿verdad? Ya cuando ellos se redimieron, pues, regresaron allá para Capella.
si mal no recuerdo, ¿verdad? Y me imagino que un buen grupo se quedó aquí en el planeta Tierra, también ayudando para el mejoramiento. Pero vamos al hecho de que la ciencia, que es la que va a ir investigando, nos ayuda a ir evolucionando, ¿verdad? Porque pensemos también que lamentablemente en las religiones hay mucho fanatismo, ¿verdad? Entonces creemos que muchas veces que se van a producir milagros, ¿verdad? Cuando la misma ciencia nos dice que no puede producirse un milagro, ¿verdad? Si no es, ¿qué les digo, por ejemplo? Que de repente un milagro sería que se parara ahorita tal vez el planeta Tierra, por decirles algo, ¿no? Porque hay una ley, ¿verdad? Una ley gravitacional que está promoviendo que siga dando vueltas alrededor de, ¿qué sería ahí? ¿Del Sol? El Sol, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Entonces, sin embargo, recordemos que la religión nos decía que la Tierra era el centro del universo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con la ciencia, ¿verdad? La ciencia nos demostró, pero como hemos platicado, ¿verdad? Que si físicamente, por ejemplo, nos ponemos y estamos así como tocando la Tierra ahorita, ¿verdad? Y nos vamos al punto más norteño, allá por Alaska, al punto más sureño, allá por Chile, ¿va? Chile y Cabo de Hornos, ¿va? Hasta allá, ¿verdad? Físicamente hablando, ¿va? O sea, físicamente hablando, esto es la Vía Láctea. La Vía Láctea. Y la Tierra, podemos saber que es como la cabeza de una aguja, ¿verdad? O de un alfiler, ¿verdad? Y eso lo ponemos acá en el suelo, y eso representa a la Tierra en toda esa vastedad de territorio como es la Vía Láctea, ¿verdad? Entonces, pensar, ¿verdad?, que solamente nosotros tenemos vida en toda esa extensión es demasiada vanidad, demasiado orgullo. Y la ciencia nos está a nosotros demostrando, por sus propias consecuencias, ¿verdad?, que no es posible que eso esté vacío, ¿verdad? Si no es como que Dios creara de balde, por decirlo de una manera, en buen chapín, ¿verdad? Por gusto, como para que nosotros en la noche salgamos y veamos las estrellas y las constelaciones solo para las creamos, solo para que nosotros las viéramos, ¿verdad? No tiene lógica, ¿verdad? Lamentablemente la religión nos dice que eso así es, ¿verdad? Entonces se contrapone muchas veces la ciencia con la religión, ¿verdad? Entonces, así como es aquí en esa doctrina espírita, ¿verdad?, que vamos de la mano a la ciencia y la religión, ¿verdad? Lo que no acepta la ciencia, no lo acepta la doctrina espírita, ¿verdad? Entonces, ahí vamos de la mano, ¿verdad? Eso es lo que nos ayuda mucho en cuanto a la ciencia que estabas comentando, y por eso me imagino que es el título de la ciencia. Sí, sí, pero no. Porque la ciencia no puede probar la reencarnación. Entonces, o sea... hasta el momento. Hasta el momento. Entonces, sí, o sea, nosotros seríamos tal vez como un puente entre ambas, es que, pero no... Pero no, la misma ciencia ahorita lo pone en debate, la misma ciencia lo pone en debate, sí, por los mismos casos reales de las personas que dicen yo viví esto, yo hice esto y ahora estoy en este cuerpo. Ahora como están considerando como supersticiones, como creencias. Ahorita acaban de dar un buen punto y se los voy a poner acá para que pensemos y analicemos de acuerdo con la doctrina espírita, ¿verdad? Porque es cuestión de fe, ¿verdad? Miren, pues, hasta el momento nadie ha probado que haya un cielo, que haya un infierno. Nadie lo ha probado. Que haya un cielo, que haya un infierno, que haya un purgatorio. Y veámoslo a ese punto. Hay dimensiones. Pero veámoslo así, porque si hablamos de ciencia, como estábamos comentando, ¿va?, científicamente no se ha probado que haya un cielo, que haya un infierno, que haya un purgatorio. Es cuestión de fe, ¿verdad? Es un mero asunto de fe. Si yo creo, ¿verdad?, a pesar de que yo no veo, y recordemos que la fe es la certeza en lo que no se ve, ¿verdad?, si yo creo que hay vida más allá, por ejemplo, después de dejar este cuerpo, es porque mi propia lógica me lo está diciendo, me lo grita, ¿verdad? Pero es cuestión de fe. Porque como bien decía René, me encantó tu comentario, ¿verdad?, no está demostrado, ¿verdad? No está demostrado. Entonces, la diferencia es que, por ejemplo, nosotros tenemos una fe razonada,
¿verdad? Y una fe ciega, por ejemplo. Una fe ciega sería que nos dijeran a nosotros que nosotros somos el centro del universo y todo gira alrededor del planeta Tierra, como antes se creía. ¿Verdad? Pero ya cuando la ciencia demostró que no era así, ¿verdad? Entonces nosotros decimos no, no. Y tampoco la Tierra es plana, ¿no? Entonces ya comienza nuestro intelecto a discernir, ¿verdad? Acerca de los aspectos científicos, ¿verdad? Que bien estabas comentando, ¿verdad? Y el aspecto de la fe, de la moral, ¿verdad? De eso. Entonces, y como bien decía Pablo, ¿verdad? Entonces, si alguien que es muy inteligente creó lo que nosotros estamos usufructuando, ¿verdad? Que es como es la tierra, ¿verdad? Tuvo que haber dejado leyes muy efectivas y muy eficientes para que, por ejemplo, el mar no se salga de su cauce, ni los lagos ni los ríos, ¿verdad? O sea, todo eso, y es producto ¿de quién? ¿Del hombre? No, es producto de Dios. Sí, solo para delimitar lo que decía de la ciencia, ¿verdad? Porque Sí. la ciencia material, porque es que o sea, la ciencia material es la que se basa todo el planeta ahorita, que es lo que nosotros midimos y observamos, solo lo que podemos ver, lo que tiene materia. Pero allá también, arriba también han de poder hacer de otra forma, la ciencia espiritual. Ajá, O sea, lo que estás comentando son los científicos que viven en el plano espiritual, que así como bien decís, hacen siguen estudiando, ¿verdad? También tienen sus aparatos respectivos, solo que en el plano espiritual, ¿verdad? Para hacer sus investigaciones, ¿verdad? Y ellos van mucho más avanzados que nosotros, porque ya, por ejemplo, en la época de 1920 o 30, no me recuerdo, que se publicó el libro de Nuestro Hogar, pues ellos ya se comunicaban con computadoras y era de lo más normal. Y nosotros, años después, como casi que como unos... Décadas después. Décadas después, entonces ya esa tecnología que ya estaba en el plano espiritual, ya bajó hacia nosotros como encarnados, ¿verdad? Que bien, como estabas comentando, ¿no? ¿Algún otro comentario? ¿Quieres hacer un comentario, Sergio? No, de momento no. Yo sí quisiera hacer sí, digas. Que es más un trabajo conjunto también, porque aquí se habla, digamos, de la inteligencia de un ser superior o de, digamos, en el caso de creaciones así del hombre, ¿va? Por ejemplo, a que se juzga según la estatua al creador, algo así. Va, entonces, yo siento que es más como algo conjunto, porque así, suponete, no puede ser una sola persona la que haya hecho eso, así como la muralla china. Sí. O sea, es una gran construcción y uno dice como, es que es un genio el que lo inventó. Sí, pero el que lo puso en práctica también. Sí. Entonces, o sea, yo siento que va como también amarrado a que nosotros somos seres creados para convivir en sociedad. Entonces, el aporte de uno influye en el aporte del otro y conjuntamente llegan a un acuerdo. Entonces, esta creación de acá no se puede decir que es propiedad de uno ni de otro, porque ambos aportaron para el conocimiento de esta causa. Quien dirigía y quien creaba. Ajá. Sí, y que hay un maestro y un alumno, ¿verdad? Siempre hay un maestro y un alumno, o sea, en diferentes grados, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los de primero primaria le enseñan a los de párvulos, ¿verdad? Los de básico le enseñan a los de primaria, ¿verdad? Ajá. Los de bachillerato le enseñan a los de básico, ¿verdad? Y alguien le enseña a los de bachillerato también. Exacto, también, entonces vamos viendo los grados, ¿verdad? Y depende del grado evolutivo mental de la persona, porque, por ejemplo, nosotros conocimos a un joven que venía aquí con nosotros, que él estaba en quinto primaria y daba clases a jóvenes de básicos. Sí. O sea, su inteligencia muy capaz, y entonces, y cuando el director vio eso, se impresionó por la forma como, la didáctica que tenía para darle clases a los de básicos, y entonces le preguntó a la mamá si él podía dar esas clases. Por supuesto que ella tenía que estar ahí respaldando, porque no era coherente. O sea, no es coherente, pero sí tenía mucha lógica porque tenía facilidad para la enseñanza. Y ahí vemos las vidas anteriores, o sea, vidas de la facilidad de poder enseñar hacia los demás. Podemos continuar con la lectura. Vamos a continuar con... Maldito, Maldito. Dígame. Ya no me tiró la pelota. Perdón, Maldita. Disculpe. Es que, mire, por eso, nosotros hablamos que vinieron es que ahí es donde tengo la confusión. Por ejemplo, Coca estaba hablando que vinieron seres de otros planetas, que venían antes, que ayudaron a los mayas, y ahí está todo
está la evidencia física de lo que ellos tallaron en los, ¿cómo se llama? En la piedra. Bueno, pero ellos vinieron como entes que se podían ver, pues materiales, porque ahí está la confusión, que si vinieron de otros lados, pero venían espirituales o carnales. ¿Ya se fijó? Son dos cosas diferentes. Entonces, igual, que todos los que vinieron acá a la tierra, que creo que vinieron de las playas, ¿verdad? De ahí, de las playas. Sí. ¿Y cómo vinieron? ¿Venían encarnados o espirituales? Ya se fijó, ya es un relajo. Ya no entendí. Bueno, ahorita le va a dar una... ¿Cómo no? Ahorita va a responder René y después va a responder alguien más. ¿Un comentario, René? Es que primero tendrían que venir espirituales y acá agarrar el cuerpo material, porque es que, o sea, si lo piensas de una forma, viajar de planetas a una galaxia, o sea, por ejemplo, nosotros Andrómeda estamos diferenciados de cerca de 1.500 millones de años luz, creo. O sea, si te vas materialmente, ya te moriste, menos que viajes más rápido que la luz. Entonces es mejor primero viajar solo espiritual, y después agarrar un cuerpo, otro frasco ahí, y ya te metes con ellos. Entonces, porque ahí ya puedes trazar todo ese viaje sin ningún... Claro. De acuerdo a lo que dice ahorita René, yo creo que a Magdita ya le salió porque ella mira bastante estas cosas. Hay una documental que salió ahorita de una persona que fue al espacio, una mujer ahorita, que estuvo en no sé qué parte del espacio, en la máquina. Y ella se fue así como estoy yo ahorita, como su rostro como de una persona como de, tal vez ella llegó como de, pónganse menos, tal vez como que tenía unos sus 35 años. Y solo en el tiempo que estuvo en esa nave, ella regresó y regresa como que tuviera ahorita 65 a 70 años. Entonces, se vuelve a lo que dice René, ¿verdad? Todos estos años luz, en lo que ella estuvo, absorbió, y eso que fue poco tiempo, ya se imaginan, nosotros nos desintegramos, volvemos a ser materia. Sí, gracias, Marita. Yo creo que la lógica nos dice, como dice René, ¿verdad? Que fueron más que todo espiritual, ¿verdad? Espiritualmente. Lo que no descarta lo que vimos en ese momento en ciencia ficción, ¿verdad? Los famosos gusanos, así del espacio, ¿no? Que puedan abrirse, ¿verdad? Unos vórtices en los cuales puedan comunicarse de un espacio a otro. De un espacio a otro de una forma mucho más acelerada, ¿verdad? Porque recordemos también que en esos que estaba comentando Valo en cuanto a los mayas, también se dibujaron naves espaciales, ¿verdad? Ahí, ¿cómo se llama? En los mayas dibujaban naves espaciales. Eso significa que también hubo, ¿verdad? Hubo también viajes de encarnados, ¿verdad? Estaban encarnados uno. Pero yo creo que lo más práctico y en cuanto a logística, siento yo, por la logística, ¿eh? Es más fácil llevar a un grupo de espíritus desencarnados de un planeta a otro, ¿eh? Que traerse, por decirle algo, si era 1 millón de espíritus, ¿verdad? Pongamos un número de 1 millón, ¿verdad? Que salieron de Capela, ¿eh? Tendrían que conseguir naves para 1 millón de personas encarnadas, ¿verdad? Entonces, pero si se hace en forma espiritual, se puede realizar, ¿verdad? También con naves de tipo espiritual, si es que hay de esa manera, o de otra manera puede realizarse, ¿cómo se llama? Ese viaje también, ¿verdad? Entonces yo creo que más que todo se fue de forma espiritual, y aquí, como bien decía René, tomaron cuerpos, ¿verdad? Con base en el periespíritu, ¿verdad? Tomaron elementos también de la atmósfera aquí en la Tierra para poder encarnar. Y entonces, por eso es que vemos también, nos dicen ahí en ese libro de Camino de la Luz, las diferentes razas, ¿verdad? Razas y las alturas también. Y la altura de los seres humanos. Porque dice que habían en esa época hasta casi, medían como 3 metros casi, ¿verdad? Habían ahí, ¿verdad? Que todavía están
Los, ¿qué? Los Fósiles, vestigios, ¿verdad? los fósiles. Los fósiles, ¿verdad? De casi 3 metros, de seres de casi 3 metros. Interesante. Después ya, Son los no. gigantes que mencionan en la Biblia, incluso en la puede Biblia. ser. ¿Vale? También está ahí. Ajá. Sí, pues. Los menciona la Biblia. Sí, pero, o sea, sí está. Fue una cultura realmente. Son los hijos de la... Ay, ¿cómo se les llama? Pero es de la que mencionan que fue la primera mujer de Adán, que no es Eva. De esa descendencia son los gigantes, los Netflix, ¿cómo es que les dicen? No me recuerdo, pero sí lo he Pero leído. los gigantes sí han existido Sí. aquí en la Tierra y está comprobado científicamente, arqueológicamente, porque hay restos. Sí. Sí, y eso, ¿cómo se llama? Nos comprueba precisamente esos mismos rasgos, ¿verdad? De los espíritus. Al venir acá, ¿cómo es que se va produciendo? ¿Verdad? Todo eso habría que estudiarlo también, ¿verdad? Porque eso ya requiere mucho estudio, pero no está a nuestro alcance todavía, porque recordemos que un espíritu en una literatura nos dijo que solo para estudiar el perispíritu podría llevarnos 1000 años. El 10%. El 10%. El 10% del El perispíritu. perispíritu. Ah, gracias. Así imaginemos, ¿no? Es bastante. Mejor ya no hablemos de eso. Ajá, o sea, es bastante el conocimiento y por eso mismo los filósofos decían, cuanto más sé que no sé, o sea, porque se va ampliando el conocimiento. Sí, yo solo sé que no sé nada, exacto. Sí. Porque es mucho el conocimiento, pero que sí tenemos bastante para ir conociendo y paso a paso, o sea, no es cuestión de correr, pero sí es cuestión de entender paso a paso. Recordemos también que en los griegos, el famoso Hermes Trismegisto, ¿verdad? Que decía Hermes es el maestro, ¿verdad? Él también en su libro, no me acuerdo, pero Kybalión, no me recuerdo, pero esas enseñanzas que están ahí en el Kybalión, ese libro, ¿con qué aparatos y cómo fue que tuvo ese conocimiento este ser miles de años antes de Jesús? ¿Verdad? Entonces, y efectivamente la ciencia lo está descubriendo miles de años después, ¿verdad? Como dicen, como es arriba es abajo, ¿verdad? Y ven ustedes los átomos, y efectivamente hay protones y neutrones que están circulando a semejanza de las galaxias, ¿no? Entonces, y eso ya lo sabía Hermes miles de años atrás, en la Grecia, y eso lo enseñaba en esa época, ¿verdad? Entonces, vamos a que ese espíritu no era un espíritu principiante, sino era un espíritu también milenario, ¿verdad? Que no sabemos de dónde venía, ¿verdad? No lo sabemos, pero era un maestro para nosotros, ¿verdad? Para entender y comprender sin instrumentos, ¿verdad? ¿Cómo es que funcionan esas leyes? ¿Algún otro comentario, querida Magdita linda? Que me van a poner más grande la cabeza cada rato. Bueno, continuamos con la lectura en la página 54. Dice, en el segundo párrafo, antes de finalizar, dice, sin conocer los atributos de Dios, sería imposible comprender la obra de la creación. Es el punto de partida de todas las creencias religiosas, y por no haberse referido a ellas como el faro que podía dirigirlas, es por lo que la mayor parte de las religiones han errado en sus dogmas. Las que no han atribuido a Dios la omnipotencia han imaginado diferentes dioses, y las que no han atribuido la soberana bondad ha hecho de él un Dios celoso, colérico, parcial y vengativo. Dios es la suprema y la soberana inteligencia. La inteligencia del hombre es limitada, puesto que no puede hacer ni comprender todo lo que existe. La de Dios, que abraza el infinito, tiene que ser infinita. Si fuese limitada en un punto cualquiera, se podría concebir un ser aún más inteligente, capaz de hacer y comprender lo que el otro no hiciera, y así hasta lo infinito. Dios es eterno, es decir, que no ha tenido principio ni tendrá fin. Si hubiera tenido principio, es que habría salido de la nada. Pero esta nada, que es una pura abstracción del entendimiento, nada puede producir, o bien habría sido creado por otro ser anterior, y entonces este otro sería Dios. Si se le supiese
supusiera, pero en principio o fin, se podría concebir otro que hubiera existido antes que él o que pudiese existir después de él, y así siguiendo hasta lo infinito. Dios es inmutable. Si estuviese sujeto a mudanzas, las leyes que gobiernan el universo no tendrían estabilidad alguna. Dios es inmaterial, es decir, que su naturaleza es diferente de todo lo que nosotros llamamos materia. De otro modo no sería inmutable porque estaría sujeto a las transformaciones o mudanzas de la materia. Dios no tiene forma apreciable por nuestros sentidos, pues sin eso sería materia. Nosotros decimos la mano de Dios, el ojo de Dios, la boca de Dios, porque el hombre que no conoce cosa superior a él, lo toma como punto de comparación de todo lo que no comprende. Estas imágenes en que se representa a Dios bajo la figura de un anciano de larga barba y cubierto con un manto son ridículas. Tiene el inconveniente de reducir al Ser Supremo a las mezquinas proporciones de la humanidad, desde lo cual a prestarle las pasiones de la humanidad y hacer de él un Dios colérico y vengativo. No hay más que un paso. Dios es omnipotente. Si así no fuera, podría concebirse un ser más poderoso y así, siguiendo hasta que se encontrara al ser a quien no se pudiera exceder en potencia. Y ese sería el verdadero Dios. No habría hecho las cosas y las que él no hubiera hecho serían producto de otro Dios. Dios es soberanamente justo y bueno. La sabiduría de las leyes divinas se revela así en las cosas más pequeñas como en las más grandes, y esta sabiduría no permite dudar de su justicia ni de su bondad. Estas dos cualidades suponen todas las demás. Si se las supusiera limitadas, aunque no fuesen, sino en un punto se podría concebir un ser que las poseyera en alto grado y que por tanto sería a él. Lo infinito de una cualidad excluye la posibilidad de la existencia de una cualidad contraria que la aminoraría o la anularía. Un ser infinitamente bueno no puede ser la menor sombra de malignidad, ni ser infinitamente malo, del mismo modo que un objeto no puede ser de un negro absoluto con el viso de blanco, ni un blanco absoluto con el menor viso negro. Dice, Dios no podría ser al mismo tiempo bueno y malo, porque no poseyendo una ni otra cualidad en grado absoluto no sería Dios. Todo estaría sujeto al capricho y no habría estabilidad en nada. No podría ser, por tanto, sino infinitamente bueno o infinitamente malo. Siendo infinitamente malo, no podría ser nada bueno. Y como sus obras dan testimonio de su sabiduría, de su bondad y de su propio amor, hay que deducir que no, pudiendo ser a un mismo tiempo bueno y malo, sin dejar de ser, debe de ser infinitamente bueno. Aquí podemos hacer otra pausa. Entonces nos están dando a conocer cómo la justicia de Dios es muy grande y que muchas veces en épocas antiguas o actualmente todavía se concibe la idea de que nuestro creador es alguien que tiene barbas largas y blancas por la sabiduría, pero yo todo considero que es paulatino, ¿verdad? Es acorde a conforme nosotros tenemos cierto conocimiento y vamos atendiendo acorde a ciertas edades, pero conforme estamos estudiando aquí la ciencia del espiritismo, nos está indicando que la importancia de saber que es soberanamente justo y bueno, y que si hubiese otro mayor a él, entonces él se caería abajo. O sea, tiene bastante lógica. Pareciera un momento dado como trabalenguas, pero no lo es, sino que tiene esa justicia que nos hace tomar en consideración que qué maravillosa es la creación del Padre y que todos nosotros somos parte de esa creación maravillosa y que todos somos importantes. Y también dentro de la lectura y también dentro de otras lecturas nos manifiesta que nadie es como nulo ante la creación. O sea, todos valemos mucho. Entonces, cuando nosotros creemos que no valemos nada, es en nuestra mente infantil creer eso, porque para Dios todos somos importantes. Para Dios todos somos importantes en su creación y a todos nos da la posibilidad de poder corregir el daño cometido y nos da la posibilidad de poder elevar nuestro espíritu, porque de hecho ese es el objetivo de estar en esta encarnación, superarnos y seguir adelante. ¿Algún comentario? Bienvenida, Lucillita. Ay, gracias, disculpe la tardanza.
de lo que nosotros nos imaginamos. Yo pienso que todos tenemos sueños, a todos nos llegan imágenes en nuestra mente. Entonces, yo me imaginé a Dios con barba, canoso, un viejito así. Y me imagino a Jesús, estilo europeo, ¿verdad? Ojos verdes, ojos aquí, un blanco, porque yo me lo imaginé así, entonces para mí esa es la imagen. Pero la verdadera imagen, por ejemplo, para mí, Dios no tiene imagen, mi punto de vista. Mi punto de vista. Para mí Dios no tiene imagen. La imagen que él va a tener es la imagen que yo le quiera dar y que va a crear mi mente. Esa es la que voy a ver. Lo mismo sucedió con Jesús. Con Jesús han hecho retratos de todas las formas, pero por la cultura, el lugar donde él nació, por lógica. Para mí, bueno, mi lógica me dice que Jesús no iba a ser blanco, ¿verdad? De sangre europea, sino un moreno con rasgos turcos, con rasgos de África, porque era africano. Entonces era africano, no es europeo. Entonces, es según donde yo nazca va a ser mi test. Pero entonces, mi mente, recuérdense que mucha gente antes idolatraba, que el dios de la guerra, que la diosa del amor, que todo, ¿verdad? Habían distintos dioses. Entonces la diosa del amor la pintaban una diosa sexy, bien bonita y todo, pero era lo que mi mente estaba creando, era lo que yo quería ver y lo que yo quería creer que estoy viendo. Ese es mi punto de vista. O sea, mi punto de vista es, para mí Dios no tiene imagen, es la imagen que yo le voy a tener que dar. Gracias. ¿Cómo te comentas? ¿Usted? No. ¿Quieres comentar? Entonces, cabal, precisamente lo que estamos comentando aquí, la doctrina espírita, ¿verdad? Es lo que nos lleva a que nosotros tengamos una fe razonada, ¿verdad? Porque estamos razonando por qué amamos a Dios. Y estamos razonando también la grandeza de nuestro Creador, de Dios. Yo comparto también el criterio de Betty en cuanto a que muchas veces le damos una forma humana a Dios, ¿verdad? Pero realmente es enorme Dios, ¿verdad? Imagínense el tamaño del infinito, ¿verdad? Imaginemos que, bueno, no solamente en espacio, ¿verdad? Pensemos primero en espacio, ¿verdad? Imaginemos que hay en espacio a la gran. ¿Qué podríamos hablar en cuanto a espacio? Imaginémonos que de lo que habíamos dicho de la Vía Láctea, que haya 1.000 millones de vías lácteas, imagínense, ¿eh? Pero es un granito de arena en el universo. Sí, y el infinito, ¿qué es el infinito? Es algo que no tiene fin, ¿verdad? Entonces, como bien decía Magdita, ¿verdad? Si algo que no tiene fin, ¿verdad? Pero Dios es más grande todavía que algo que no tiene fin, ¿verdad? Entonces, tiene uno, y a uno querer verlo, cabal, como decíamos, como y decía Balachi, como un viejito de barbas así, pequeño, comparado con la grandeza de lo que es la creación, ¿verdad? Es limitarlo a él, ¿verdad? Incluso pensar, como muchas veces hemos sido inculcados, ¿verdad? En diferentes tiempos y en diferentes encarnaciones, ¿verdad? Que hay una constante lucha entre Dios y el mal, ¿verdad? No es así, porque no hay ninguna fuerza, como estábamos viendo nosotros en la lectura, que pueda llegarle al poder de Dios, pero ni, como se dice en buen chapín, pero ni a los tobillos le llegan esas fuerzas, no le llega. Es porque Él es el único, ¿verdad? Porque si existiera otro ser que está compitiendo también en cuanto a poder, entonces habría dos seres que
que están co-creando el universo, ¿no? Y habría problemas porque uno quisiera imponer su voluntad con respecto al otro ser, ¿verdad? Cosa que nosotros nos dice nuestra lógica que no puede ser así, ¿verdad? Entonces, pero en nuestra mente, como bien estábamos comentando, ¿verdad? Pensamos a un Dios que es colérico. ¿Y qué es la cólera? Es debilidad, ¿verdad? Es un defecto, y Dios no tiene defectos. Vemos a un Dios iracundo, ¿verdad? Y la ira es una debilidad, ¿verdad? Y Dios no tiene defectos. Entonces, no tiene ira, no es egoísta, no es un Dios celoso, ¿verdad? Sino que tiene todo lo positivo y las cualidades que vimos allá en cuanto a sus atributos. Pero nosotros, en el devenir del tiempo, le hemos tratado de dar esos atributos a Dios, ¿verdad? Asemejándolos a nosotros, a nuestra, como dicen que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Pero esa imagen y semejanza de Dios no es una semejanza física, ¿verdad? En cuanto a brazos, cuerpos, no. La semejanza que hemos aprendido en la doctrina espírita es una semejanza de energía, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista, como somos creados sencillos e ignorantes, somos chispa divina. Es como que saltamos de Dios, ¿verdad? Como chispas, como energía. Entonces, ahí es donde se produce esa semejanza con Dios, ¿verdad? Hasta ahí. Porque con el tiempo, ¿verdad? Y con la materia prima diferente que hay en cada planeta, el espíritu se va vistiendo de diferente manera. Puede ser con una materia más densa o una materia más sutil, ¿verdad? Conforme va evolucionando el espíritu, ¿verdad? Pero eso nos está dando el conocimiento de la doctrina espírita en una fe razonada. Entonces yo ya comienzo a pensar y creer más en Dios, ¿verdad? Comienzo a amar más a Dios y comienzo a venerarlo más en las obras que vemos también que ha realizado, ¿verdad? Pero no porque el tema, porque es un Dios al cual tengo que temerle, ¿verdad? No, sino es un Dios al cual tengo que amarle por lo que ha hecho. A Dios no tengo por qué temerle. ¿Por qué? Si ha puesto sus leyes. Solo para un paréntesis, no es como que uno tenga que hacerlo, pero al final uno desarrolla ese sentimiento de amar a Dios por lo que hizo. Porque, o sea, si tú tenés que amarlo, suena como obligación, pero Él no te obliga a amarlo, puedes seguir tu vida sin necesitar, pero al final uno lo llega a querer, que es distinto. O sea, que es lo que es cabal, precisamente, ¿verdad? Y es uno de los mandamientos que dijo Jesús, ¿verdad? O sea, no Jesús creo, sino era, no me recuerdo si fue Moisés o Jesús, no me recuerdo, pero uno de los dos decía que ahí estaba encerrado toda la ley y los profetas, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando logramos entender eso, ¿no? Que estabas comentando, ¿verdad? Por su propio peso, ¿verdad? Entonces, ya como que se produce una mayor felicidad dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Porque nos volvemos más empáticos con las demás personas, ¿verdad? Y en la medida que nosotros nos volvemos más empáticos, en esa medida nos volvemos con una mayor paz en nuestra conciencia, ¿verdad? Porque estamos ayudando a nuestros hermanos, ¿verdad? Porque son nuestros hermanos, porque son también hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a sentirnos de la mejor manera. Una pregunta. ¿Quién es único? Y es el ser supremo. Y de Dios viene el bien. ¿De viene el mal entonces? Y de nosotros. Y nosotros como... ¿Quieres comentar? Okay. De nosotros, para que nos ha dado la libertad de ser, como fuimos creados sencillos e ignorantes, estamos en el proceso de aprendizaje, pero hay ciertas cosas que no nos parecen. Entonces nosotros, al no parecernos ciertas cosas, dejamos de hacerlas, pero nosotros mismos nos estamos afectando y como estamos transgrediendo las leyes del Padre, nosotros mismos posteriormente tenemos que corregir eso que nosotros transgredimos. Entonces, el mal no existe, sino que nosotros al haber cometido ciertas faltas, no es cuestión que Dios nos castigue, sino que nosotros mismos fuimos los que creamos esa situación, ¿no? Sí. Yo lo veo más como un videojuego. O sea, uno tiene que pasar todos los niveles para poder sentirse que lo ganó.
ganó, que pasaste el videojuego. Pero si te venís y de nada ya completaste el juego, solo lo abrís y ya completaste, o sea, ya sos buenísimo, tenés tu amor, sos empático. La verdad, ese videojuego no voy a olvidar. Entonces, para mí es como que tú abrís el juego sin saber de qué va. Luego pasas el tutorial, tus primeros pasos, así, conociendo el ambiente. Luego tú vas jugando, viendo, se puede hacer esto, se puede hacer esto. Puedes hacer trampa en el juego, pero después, o sea, yo por ejemplo soy fan de los desarrolladores que te castigan por hacer trampa, ¿va? Pero pongamos un videojuego donde no lo hacen, ¿va? O sea, tú puedes pasarte distintas etapas, pero después vas a querer regresar las etapas para entender mejor la historia del juego, para entender mejor todo el contexto. Entonces tú vas pasando tú, nivel por nivel, aprendiendo, mejorando tus habilidades en cada cosa, aumentando tu nivel de personaje. Entonces ya después, o sea, tú te vas ganando eso para poder hacer todo bien, no es como que, o sea, digamos que en el videojuego tenés todas las posibilidades que tú querés, pero tú al final vas a llegar a hacer la posibilidad infinita en todas las habilidades. ¿Y cómo lo haces? Pasando por todos los niveles, no faltando otras cosas, tenés que completar todo. Entonces eso es o sea, con la parte del bien que tú decías, ¿verdad? Aparte de eso tenemos libre albedrío. Para mí estas son la puerta. Aquí está la puerta, pero usted decide, yo hago esto o no lo hago. El día de mañana, en otra vida que tenga, nosotros creemos en la reencarnación, entonces yo sé si yo le hice daño a usted, ¿qué se me espera? Yo tengo libre albedrío, miremoslo con todos estos, tocando temas de política, la corrupción, ellos están re bien en esto, pero el día de mañana las cuentas, para mí todo está siendo apuntado. Entonces yo tengo libre albedrío de decidir hacerle mal a usted o no. Entonces, ¿cómo viene el diálogo? Ya, ahorita vamos a acabar a eso. Entonces, en primer lugar, el mal existe, ¿verdad? Sí existe, sí es real, sí lo vivimos nosotros, la gran mayoría de la humanidad vivimos el mal, ¿verdad? Lo vivimos. Pero el hecho de vivirlo, o sea, existe. ¿Y por qué existe el mal? Porque Dios lo permite, ¿verdad? ¿Verdad? Como bien decía René, como somos criados ignorantes, ¿verdad? Entonces es como los bebés, ¿verdad? Que dan sus pasos, pero de repente comienzan a matar a un perrito, por decir algo, entonces ahí ya se está desviando el camino, ¿no? Entonces ya un poco de la maldad, ¿verdad? Pero no tiene suficiente conciencia de ello, entonces poco a poco, después con el tiempo se da cuenta que eso es malo. Así es como nosotros como seres humanos en las civilizaciones que venimos viendo lo que antes, por ejemplo, en el tiempo era normal, por ejemplo, comernos unos a otros, ¿verdad? Que era lo más normal, ¿verdad? Entonces ya, conforme fuimos evolucionando, nos dimos cuenta que no era bueno, que eso era malo. Pero eso nos con nuestra conciencia después con el devenir de las existencias y que fuimos aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, poco a poco se va dando eso. Entonces nosotros, como seres humanos, consideramos que si hay un ser que es bueno, ¿verdad? Tiene que haber una contrapartida también que permite lo malo, ¿verdad? Y tiene que haber un comandante de esos ejércitos de maldad que está siempre pendiente de que nosotros vayamos a hacer alguna actividad negativa y mala, ¿verdad? Esto lo pensamos, ¿verdad? Pero no solamente es uno, sino son varios, ¿verdad? Son varios que están también pendientes de venir y hacer el mal en contra de nosotros como espíritus, ¿verdad? Que no les gusta que avancemos, ¿verdad? Que existen, ¿verdad? Que son muy inteligentes en lo científico, ¿verdad? En fin, y que nos tratan de llevar a la humanidad hacia el mal, ¿verdad? Precisamente con el propósito de que no avancemos, de que no progresemos, ¿verdad? Ese es el objetivo de él. Pero de ahí, a pensar de que está ¿cómo se llama?, en competencia con Dios, hay una gran distancia. Una gran distancia, porque es lo que me dijeron, pensemos que esa cabecita de alfiler, ¿verdad? Y hay un ser ahí dentro, ¿verdad?
que quiere competir contra el que creó todo, el que está en contra de él. Y si no, ¿cómo le va a ganar al que creó todo? ¿Verdad? Entonces, no, es lo que nos dice la lectura, ¿verdad? Que no podemos concebir un ser con tanta capacidad, ¿verdad? Entonces, y así como en este ¿cómo se llama? Llamamos la cabecita de alfiler, ¿verdad? A lo largo de todo el terreno hay un montón de cabecitas, ¿verdad? Que son diferentes planetas. Y hay seres también que quieren hacerle daño, ¿cómo se llama? A otros seres, ¿verdad? A otros espíritus, ¿verdad? Entonces, pongámoslo de esta manera, ¿verdad? Como aquí nos entendemos nosotros como el diablo, ¿verdad? Entonces va a haber una cantidad de un montón de diablos en un montón de mundos. ¿Por qué? Porque la evolución espiritual de cada planeta es todavía muy poco. Pero va a llegar un momento en el cual nosotros vamos a seguir evolucionando, en el cual ya no van a haber diablos en esos planetas. ¿Por qué? Porque ya logramos entender cuál es el sentido de la vida. Entonces ya después van a ser mundos de felicidad, ya no va a ser algo así, ¿verdad? Que todavía el planeta Tierra está lejos. Vamos a ver, ¿verdad? Y entonces continuará todavía nuestra evolución en esos planetas que todavía nos falta muchísimo para llegar ahí, ¿verdad? Pero por lo menos nos están vislumbrando que sí es posible, ¿verdad? ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Con nuestra conducta moral. Entonces, con lo que tú estás diciendo, entonces prácticamente, o sea, el mal siempre existe, pero es una falla en el aprendizaje hasta que nos demos cuenta de lo que estamos fallando para poder mejorarlo. Ajá. Y el diablo sería prácticamente alguien que quiere seguir en esa falla de aprendizaje sin tratar de mejorar. Entonces, por eso es que hay en distintos lugares. Pero esos diablos van a ser obligados a progresar y salir de donde están ahí por la misma fuerza de la naturaleza. Por ejemplo, el diablo, ya me parece el diablo, que no quiere venir y seguir, ¿cómo se llama?, evolucionando, va a ser obligado a encarnar, ¿verdad?, para progresar. Va a ser compelido a encarnar, ¿verdad? Entonces, no quiero, pero el poder del bien es superior, ¿no? Entonces lo van a traer, lo van a llevar a un cuerpo y ahí va a reencarnar y ahí va a comenzar otra vez como bien decía, a pagar el daño que ha hecho, ¿verdad? Pero esa es parte de la evolución del ser, ¿verdad? Entonces, y por ejemplo, han habido unos casos que hemos visto en la literatura, que hay el caso de un espíritu y se habla de 14 existencias, ¿verdad? En la vida, pongámosle a lo largo de unos 1500 años aproximadamente, ¿verdad? Sí. O 1800, algo así. Entonces, más de 1000 años atrás, casi 2000 años atrás, ¿verdad?, era un ser que venía, eran los delincuentes y despojaban de sus pertenencias a los seres, los tiraban desde las montañas y para que se murieran, ¿verdad?, y se destrozaban esos seres, ¿verdad? Pero en las diversas vidas, ¿verdad? 14 vidas después, ya es un ser, llamémosle así, cristiano. Un cristiano que viene a ayudar lo mejor posible a su prójimo. ¿Y qué diría? Ese ser ahorita que está como actuando como cristiano, 1500 años, era un gran delincuente que le encantaba hacer daño a su prójimo, ¿verdad? Eso solamente en una existencia, ¿no? ¿Qué querías comentar? Hay un libro de que... Sí, Eustaquio. Que era un romano que fue de los que estaba con Jesús, que después Carnal lo leyó, Padre Pedro y Pablo, ¿no? No, pero aparte de eso, hay uno que se llama Eustaquio, me recuerdo yo, que le siguen la secuencia a ese espíritu, ¿verdad? Durante 1500 o 1600 años, me recuerdo, ¿no? Entonces, vemos cómo sí es posible renovarse uno, ¿verdad? Pero estamos hablando durante muchos años, ¿verdad? Si ya han pasado 2000 años, ¿verdad? Lo que hablábamos, creo que en otra oportunidad. Adelante. Ya han pasado 2000 años, ¿verdad? Y nosotros todavía no hemos logrado aplicar la cabalidad del Evangelio, ¿verdad?, de nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Por lo menos ya lo entendemos, comprendemos más, ¿verdad? Entonces ya nos abstenemos de hacerle daño a nuestros semejantes, ¿verdad?, en la medida que podemos, aunque a veces podamos hacerle daño, pero ya no es con el deseo de hacerlo, ¿verdad?, sino puede ser que por algo que nosotros no logramos nosotros medir, ¿verdad? Y cabalmente ese que estaba buscando Eustaquio, sí, es muy claro.
con respecto a la vida que nos hace mención. Ujú. Y algún, último comentario que desee Lucy, quizás. No, ahorita por el momento está bastante claro. Gracias, Juanita. Excelente, Lucy. Entonces, acá finalizamos